Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a seguir estudiando el temario de tecnología para la especialidad de tecnología en las oposiciones de secundaria para el año 2024. Aunque bueno, ya veremos cuánto tiempo dura este vídeo, así que si lo veis más adelante, pues para vuestras oposiciones. En todo caso, es un tema que yo creo que es interesante y hay que estudiarlo, así que vamos a darle duro. Hoy es un poquito largo, así que poco a poco, con motivación, con energía, con ganas, y vamos a por ello. Hoy es el tema 8, el desarrollo del transporte, las comunicaciones, el tratamiento y la transmisión de la información. Muy importante en los días que estamos. Muy bien, allá vamos. Tema 8. Desarrollo del transporte, las comunicaciones y el tratamiento y transmisión de la información. Así que empezamos a ver. Primero de todo, vamos a resaltar el transporte, los tipos de evolución histórica, la influencia del desarrollo tecnológico en el transporte, pues transporte acuático, por carretera, ferroviario, aéreo, los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico, pues clasificación de los servicios, atributos de los servicios de las telecomunicaciones, que tenemos el telégrafo, el teléfono, el fax o facsímil, la radio, la televisión, las redes, bueno, RDSL, la ADSL, la telefonía móvil, el GPS y el tratamiento de la información. Por último, las necesidades energéticas y repercusiones medioambientales, con las necesidades energéticas de la sociedad y su evolución y las repercusiones medioambientales. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? Dice la materia de tecnología. Este resumen lo hemos visto en temarios anteriores. Esto es porque este tema fue adaptado a la LOMLOE y adecuado para la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el 4, que es educación y utilización de la energía, que es el 7, y bueno, un poquito de todo, ¿vale? Dice, la materia de tecnología contribuye a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía ante los desafíos y los retos tecnológicos que plantea la sociedad actual, especialmente la digitalización creciente. Así, esta materia sirve de base no solo para comprender la evolución social, sino también para poder actuar con ciertos criterios científicos y éticos en el ejercicio de una ciudadanía responsable y activa, utilizando la generación del conocimiento como motor de desarrollo y fomentando la participación del alumnado en igualdad con una visión integral de la tecnología, resaltando su aspecto social. Una de las transformaciones más importantes que ha experimentado la humanidad a lo largo de la historia ha sido el desarrollo de los transportes y las comunicaciones. La influencia de estos instrumentos en política, economía, defensa o sociedad es tan importante que sin ellos sería imposible concebir el mundo actual, un mundo como el actual. No obstante, ese desarrollo viene acompañado de enormes necesidades energéticas, para cuyo mantenimiento es necesario la mejora de fuentes energéticas tradicionales y también la aplicación de los nuevos recursos energéticos. Muy bien, vale, el transporte, tipos y evolución histórica. El transporte ha ido avanzando de manera paralela a los avances del ser humano. El hombre de Cromagnon ya usaba los caballos como medio de transporte. El primer hito importante en esta evolución del transporte fue sin duda la invención de la rueda, con la que se ampliaba la capacidad de tiro de los animales. Este hecho no se produjo al mismo tiempo en todas las civilizaciones, y así podemos destacar que los egipcios, por ejemplo, no lo conocían cuando estuvieron en contacto con los romanos. No conocían la rueda al principio, obviamente. Después tenían los carros egipcios, etc. Para construir las pirámides tuvieron que desplazar bloques de piedra de más de 2 toneladas, ayudándose simplemente de troncos que iban rodando por debajo de los mismos. Otro hito importante fue la invención de la máquina de vapor a finales del siglo XVIII, como ya hemos visto en temas anteriores. Ello supuso que, por primera vez, el hombre dispusiera de un sistema que le permitía propulsar un medio de transporte con independencia de la fuerza de los animales, su propia fuerza o fuerzas más imprevisibles, como el viento en caso de los barcos a vela. Quizá el hecho más importante en la carrera del transporte ha ocurrido en nuestro siglo, ha sido el desarrollo del transporte aéreo. Desde los tiempos de Ícaro, que intenta, bueno, aunque es una fábula, ¿vale? Ícaro, que intentaba volar con las alas de pájaro, hasta nuestros días en que podemos ir de Madrid a Nueva York en menos de 6 horas, se ha recorrido un camino muy largo. Un camino que tuvo sus primeros pasos en los globos aerostáticos, pasando por el primer vuelo a motor de los hermanos Wright en 1903, hace apenas
120 años el vuelo sobre el Atlántico de Lidenburg en 1927. Creo que hay una peli de DiCaprio de esto. Y los modernos aviones a reacción, que suelen superar la barrera del sonido. Finalmente, el hombre no se ha conformado con llegar a los confines de la Tierra, sino que en la última mitad del siglo XX ha comenzado la carrera espacial iniciada por los rusos en 1957, con la puesta en órbita del Sputnik, el primer satélite artificial cuyo máximo exponente de su desarrollo hasta la fecha es la llegada del hombre a la Luna en 1969. Buenas, Ninja. Bienvenido. Aunque también posteriormente haya habido sondas espaciales que han llegado a planetas más lejanos de nuestro sistema solar e incluso al espacio exterior, como las Voyager. En general, se puede dividir el transporte en 4 tipos: acuático, por carretera, ferroviario y aéreo. Estos serían los 4 tipos de transporte que tenemos. Su evolución, según el desarrollo tecnológico, y sus características se estudian con detalle en el siguiente apartado. Venga. Influencia del desarrollo tecnológico en el transporte. Dice: transporte acuático. El temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o las vías fluviales, donde había comida, donde había recursos, agua, etc. Los antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios bancos de remos para transportar a sus ejércitos. La construcción de barcos y el aparejo y manipulación de las velas fueron mejorando con el tiempo. Estos cambios, junto con la incorporación de la brújula de Alexander Neckman en 1187, aunque ya se conocían otros métodos de orientación anteriores, hicieron posible la navegación en mar abierto sin avistar la costa. Durante el siglo XIX se produjeron grandes avances gracias a la tecnología producto de la energía a vapor. El Clermont, primer barco a vapor eficiente, porque no fue el primer barco a vapor, fue construido por el inventor estadounidense Robert Fulton. Hizo su viaje inaugural en 1807 por el río Hudson, desde la ciudad de Nueva York hasta Albany. Realizó el viaje de ida y de vuelta de casi 483 kilómetros en apenas 62 horas, que para el mundo naval es bastante rápido, ¿eh? Son unos 8 nudos... No, miento, no. 4 o 5 nudos. Bueno, es bastante lento, pero bueno, mira, funcionó. El motor diésel ha supuesto para los barcos modernos un funcionamiento más económico que ha reemplazado en gran medida los motores a vapor. Cuidado, que sean motores diésel no significa que consumen diésel, sino que su ciclo es el ciclo diésel, diésel, que se diferencia totalmente del ciclo Otto o explosión gasolina, ¿vale? Ya hablaremos algún día de esto. La utilización de la energía nuclear en los barcos está restringida en la actualidad a los navíos militares y rompehielos y cosas así. Otro avance en la navegación moderna es el aerodeslizador, embarcación que va sobre un colchón de aire a unos centímetros del agua o del terreno. Por otra parte, en los años 50 era muy normal que un barco llegara a un puerto y estuviera una semana o 15 días atracados. Esto es verdad, antes prácticamente hacían vida ahí. Debido a que las labores de carga y descarga eran muy laboriosas y movilizaban a muchos trabajadores, que se llaman estibadores. Con la llegada del contenedor, que permite, independientemente de cuál sea la carga, hacer de forma mecánica dichas labores, hoy un carguero puede cargar y descargar en el día, con una sola mano de estiba o incluso 2 manos de estiba, que son una jornada de 8 horas. Con lo que básicamente en 8 o 10 horas el barco ha entrado, ha descargado, ha cargado, ha rebostado, se ha habituallado y se está yendo. Actualmente alrededor del 90% del comercio mundial utiliza el transporte marítimo internacional, ya que es la opción más rentable. Sin él, no sería posible la importación y exportación de mercancías en la escala necesaria para mantener el mundo actual. La expansión constante que sigue permitiendo el transporte marítimo se traduce en beneficios para los consumidores de todo el mundo a través del bajo coste de los fletes. Bienvenido, Pirata Paquito 69. Bueno, pensad una cosa, un flete, por ejemplo, desde China hasta Europa, que te permite mover unas 20 toneladas de mercancía, apenas te cuesta 600 euros. 60 euros la tonelada. ¿Estamos hablando de qué? ¿De 6 céntimos el kilo? Es una miseria. Es una miseria. 6 euros el kilo desde China. No, 6 euros, no, perdona. 6 céntimos el kilo del de China es nada. Es nada. Muy bien.
La expansión constante, vale, ok. La Organización Marítima Internacional, la OMI, es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de la seguridad y protección del transporte marítimo internacional y de la prevención de la contaminación de los buques. También se encarga del STCW, que es lo que sería la regulación de la formación de nuevos marinos y el comportamiento de los seafarers, de los marinos a bordo del buque. También trata asuntos jurídicos, entre ellos las cuestiones relativas a la responsabilidad civil e indemnizaciones, así como la facilitación del tráfico marítimo internacional, por ejemplo con los convenios RIPA, para evitar los abordajes a bordo. Cuando hablo de abordajes no hablo del rollo pirata que os podéis imaginar, sino de que dos barcos choquen. Cuando un barco choca contra otro barco se llama abordaje. Muy bien, fue creada en virtud del convenio adoptado el 17 de marzo de 1948 en Ginebra, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y se reunió por primera vez en enero de 1959. Por ejemplo, el convenio Marpol, que tiene los 6 anexos. Anexo 1, vertidos de hidrocarburos. Anexo 2, mercancías... Vale, ok. Tienes granel, bueno, tienes contenedores, granel, tienes después aguas, tienes después el tema de las basuras y por último las emisiones a la atmósfera. Muy bien. Transporte por carretera. Probablemente el hito más importante en la evolución del transporte terrestre sea la rueda. Según la mayoría de estimaciones, este invento tuvo lugar alrededor del 3500 a.C., por lo que nos separan 5000 años de historia de la rueda. El transporte terrestre se desarrolló más despacio. Durante siglos, los medios tradicionales de transporte que se reducían a montar sobre animales, carros y trineos tirados por animales. Raramente excedían el promedio de 16 km por hora. No fue hasta el año 1769 en el que Cugnot adaptó un cilindro vapor a un triciclo. En 1876, Otto, que ya hemos hablado de él, ciclo Otto, ciclo explosión, introduce el motor de explosión de 4 tiempos. Y por fin, en 1899, Daimler introduce la patente del primer motor de explosión realmente eficaz, que desbancó a los modelos de vapor que existían en la época y que básicamente es el que ha llegado a nuestros días. Nada. La carretera lenta, lo mejor es el mar. Bueno, a ver, para transportes de largas distancias, el transporte por mar es infinitamente más eficiente. Es muchísimo más eficiente. Bueno, pensad esto, un camión a lo mejor que se está moviendo... lo mismo, ¿no? Que tuviera que ir desde China hasta... Claro, es que un camión solo te está moviendo un contenedor. Hay barcos que llevan 24.000 contenedores. Que el factor de escala abruma. Vale. Un impacto social... Un impacto social del automóvil en la sociedad actual es el elevado número de los coches por habitante o los kilómetros de autopista son utilizados como el índice de desarrollo de un país. Pocos bienes de consumo tienen tal grado de difusión, siendo así para muchos el siglo del automóvil. 24.000. Espérate. Te digo. Mayor portacontenedores. Si no son 24.000, por ahí irá. El mayor portacontenedores del mundo... 400 metros de eslora, 65 de manga, tal. 236.000 toneladas de arqueo bruto y la capacidad de carga son 24.354 unidades. Por lo tanto, puede llevar 24.354 contenedores. Me he equivocado por 354. Pero sí, 24.000 contenedores. Las últimas innovaciones llevan dos direcciones. Por un lado, a conseguir un menor consumo y diversificación de la fuente de energía motriz con el desarrollo de los coches eléctricos o híbridos y alcanzar el mayor rendimiento. Y por otra parte, el aumento de la seguridad. Dispositivos como el antibloqueo de frenos, ABS, control electrónico de tracción, barras laterales, airbag, van encaminados a obtener la mejora de la seguridad activa y pasiva. ¿Vale? Dios, 24.000... Licenciado. Sí, no, sobre el mar es lo que tengo que saber, quiero decir. Bueno, es lo que he estudiado. Y es algo sobre lo que me sigo informando.
En el mundo de la logística, actualmente uno de los mayores retos es dar respuesta a la logística urbana de las grandes ciudades, que es muy compleja. Es muy compleja. Las necesidades y la alta demanda de repartos y entregas crecen, pero las ciudades tienen problemas y muchas limitaciones para facilitar los accesos al transporte, como las restricciones horarias, límites de contaminación, imposibilidad de dar más espacio a las calles y carreteras, etc. Por ello se dice que la logística lleva siendo desde hace siglos el arte de equilibrar las necesidades con la realidad que nos rodea. Muy bien, si miramos hacia atrás, la historia nos dice que la búsqueda de nuevos sistemas de transporte más eficientes no va a detenerse. Claro, por eso me gusta tanto Blas de Lezo, correcto. Si miramos hacia atrás, bueno, tal. No solo se trabaja para encontrar mejores motores, más limpios, que hagan más kilómetros con menos gasto, que esto es muy importante, sino también para desarrollar posibilidades hasta ahora inexistentes, como puede ser el reparto de paquetería mediante drones. Eso queda reducido solo a cuestiones muy escuetas, donde el terreno es prácticamente impracticable y demás. El tema de los drones yo no lo veo para una ciudad. No lo veo. En una ciudad lo veo fatal. Bueno, sistemas de transporte inteligente. Muy importante. Esto lo estamos usando hoy en día. Conocidos también como los ITS. Son tecnologías que disponen de electrónica avanzada, comunicaciones y sistemas informáticos para aumentar la eficiencia y seguridad del transporte por carretera. Conocidas originalmente como los IVHS, Intelligent Vehicle Highway Systems, sistemas inteligentes de automóvil y autopistas, proporcionan intercambio de información en tiempo real entre los conductores y las autopistas. De ahí los términos automóviles inteligentes, autopistas inteligentes, etc. Como las tecnologías se han expandido para alcanzar al transporte público y vehículos comerciales, este rango de tecnologías ha terminado por llamarse sistema de transporte inteligente. Actualmente se tiene acceso a la última información acerca de las condiciones de circulación. Bueno, si abrís vuestro terminal móvil y miráis el Google Maps cómo está el estado de las carreteras, veréis eso. Encontraréis el estado actual de todas las carreteras de prácticamente todo el mundo. Es una brutalidad, es fantástico. Tú puedes saber exactamente cuánto vas a tardar en llegar a un sitio. Selecciones de rutas, direcciones de destino desconocidas, y es posible que hasta el control automatizado del vehículo, como en vehículos Tesla, por ejemplo, o en otras marcas que están trabajando en ello. Hay empresas que tienen taxis autónomos, es una pasada. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de la electrónica digital, que es precisamente la disciplina de la tecnología que se encarga de obtener, analizar, transformar y almacenar datos. Muy bien. La fake taxi se llama. Bien, bienvenido Itzarko. Hay más de una trabajando en esto y puede ser la respuesta, por ejemplo, a los problemas de parking en las ciudades. Tú dejas tu vehículo para irte a hacer lo que tienes que hacer y tu vehículo se va a una zona de estacionamiento en la ciudad. Y después, pues básicamente lo llamas y te viene. Eso sería una solución a los problemas de movilidad en las ciudades. Pero bueno, el futuro pasa por la seguridad y la ecología. Eso es muy importante. Se busca que los coches fabricados en el siglo XXI sean reciclables en un 95% de sus componentes, lo cual suele ser muy complicado por los plásticos, pero se ha de intentar luchar por ello. Al mismo tiempo, los motores avanzan en rendimiento y reducción de gases contaminantes gracias al uso de dispositivos como el catalizador, gasolina sin plomo. Esto fue una evolución brutal, lo de la gasolina sin plomo. El AdBlue en los motores diésel, que básicamente reduce los NOx. Si alguien se pregunta qué es el AdBlue, básicamente ¿qué te digo yo? Es que me sale amoníaco. Creo que es amoníaco. No, ya me acordaré. Es que es... Bueno, ya me acordaré. Pero bueno, básicamente es un líquido que junto con el NOx lo transforma en algo que es prácticamente inerte. Muy bien, aplicación de los nuevos recursos energéticos al transporte por carretera. Un bloque de hierro es mucho más reciclable que el litio. Sí, señor. Las baterías de litio son muy difíciles de reciclar, muy difíciles.
se puede reciclar, pero es muy complicado. Además son muy complejas, tienen un montón de partes y eso hace que sean difíciles de reciclar, pero se puede trabajar por ello. Aparte, la sociedad está trabajando en otro tipo de baterías, por ejemplo las de ion sodio. Si trabajamos a las de ion sodio podríamos tener una solución bastante importante al tema de la toxicidad de las baterías, o incluso trabajar y ir hacia células de combustible, que también sería una solución más que óptima. Pero bueno, estamos trabajando, es decir, así se avanza, se van creando nuevas tecnologías y hay que bailar con lo que hay. Pero bueno, se va trabajando en ello. Especial importancia por sus implicaciones medioambientales es la implicación de la energía eléctrica en la locomoción. En estos últimos años se ha desarrollado de forma muy rápida el vehículo eléctrico. Recordad una cosa, los primeros vehículos eran eléctricos, los primeros vehículos eran eléctricos. En este tipo de vehículos la fuerza propulsora viene proporcionada por un motor eléctrico. Esto es importante, la fuerza propulsora es por un motor eléctrico. Este motor se alimenta de baterías, también se podría alimentar de un generador eléctrico que a su vez estuviera conectado a un motor o una célula de combustible o lo que sea. Que a su vez pueden ser recargadas de dos maneras, bien con un motor de combustión, vehículo eléctrico híbrido, o exclusivamente por la red central de electricidad, es decir, simplemente conectándonos a la red y cargando la batería. En este último caso, el vehículo se debe de tener un tiempo, ya que la batería necesita ser recargada frecuentemente. Y además, no se puede cargar de una manera tan rápida como en los motores gasolina. En el caso del vehículo híbrido, no es necesario detener el vehículo, ya que la batería se recarga a partir de la energía proporcionada por el motor de combustión. Bueno, sí, habría que detenerlo para cargar combustible. Es decir, la autonomía del vehículo híbrido es mayor que la del puramente eléctrico. Dependerá de los tanques, ¿eh? Por esta razón, el punto crítico de un vehículo eléctrico no es tanto el motor eléctrico, sino la batería que utiliza. Recordad que los motores eléctricos pueden trabajar más o menos en un 97 o un 98% de rendimiento. Los rendimientos de los motores eléctricos son elevadísimos. La transformación de energía de la batería al motor es prácticamente 100. En los motores gasolina el rendimiento está por debajo del 25%. Madre mía, vaya sermón. Bienvenido Presa Canario, bienvenido Presa Canario. Vaya sermón y lo que queda. Muy bien, actualmente las baterías empleadas son las de ion litio. Estas presentan una alta capacidad energética, resistencia a la descarga y poco peso en relación a otras, como las de ion plomo. Sí, las de ion plomo. O ácido plomo, o plomo ácido. Como inconvenientes podemos mencionar la duración limitada, que es de 3 a 4 años antes de la degradación, y el coste elevado de fabricación. Los vehículos eléctricos tienen un elevado rendimiento de conversión eléctrica en mecánica, llegando al 85%, frente al 15% de los vehículos de combustión interna. Se han ido a los mínimos, en ambos casos. La energía eléctrica del vehículo puede ser obtenida también del sol. Son los vehículos solares. En la actualidad estos son prototipos y aunque se presentan en la limitación de la poca efectividad de conversión eléctrica solar en eléctrica por parte de las células fotovoltaicas, estamos en torno a los 250 vatios por metro cuadrado aproximadamente. Recordad que un vehículo normal y corriente se te puede ir a los 80 kilovatios, o sea, y un techo, pues yo qué sé, serán 2 metros cuadrados, ¿no? Pues básicamente son 80.000 entre 400. Pues en cargarse de un coche solar de 80 kilovatios tardarías 200 horas de sol. Fácil. Dejas tu coche 2 semanas y tienes para irte y hacer un viaje. Perdón, 80 kilovatios una hora, ¿eh? Pero bueno, nada. Presentan un desarrollo elevado en los últimos años. Su evolución está ligada al desarrollo de la célula fotovoltaica y por ello al desarrollo de los nuevos materiales con rendimientos cuánticos más elevados. Pregunta.
De igual forma, la utilización de nuevos combustibles como el biodiesel, hidrógeno o gas natural en motores de combustión se pueden considerar aplicaciones de nuevos recursos energéticos. Gran película, pero no va con el tema. Gran película. Grandes películas. Un avance importante es el de la tecnología de AdBlue, que es indispensable en el uso de los coches de motor diésel. Este avance tecnológico descompone los gases tóxicos generados, urea es lo que usa, en la combustión del gasóleo a través de la reacción química con una solución diluida de la urea, permitiendo descomponer el óxido de nitrógeno, NOx, en elementos como el nitrógeno, agua y CO2. Tía, vaya preguntas. Muy divertido, pero lo dejaron perder al final. Ni de coña. Ni de coña. No, me niego la mayor. La historia de este medio de transporte nace íntimamente ligada al desarrollo de la máquina de vapor, inventada por James Watt en 1763. En 1814, Stephenson construyó la primera locomotora de vapor. El ingeniero irlandés Vignoles introdujo en Europa el carril de base plana en 1837. Actualmente, los métodos de tracción son locomotoras diésel y eléctricas. Si bien en sus comienzos los motores eléctricos utilizados eran motores de corriente continua de excitación en serie, por sus excelentes características de elevado par en el momento de arranque y fácil regulación de la velocidad, últimamente se está imponiendo el uso de motores asíncronos, corriente alterna, que es más fácil para transportar a largas distancias. ¿Por qué? Menor coste, mantenimiento, el desarrollo de técnicas modernas de regulación de velocidad electrónicas. ¿Con qué? Con el variador de frecuencia. Basadas en el uso de semiconductores, sistemas SCR. Muy bien. ¿Cómo se regula la velocidad de una máquina asíncrona? Pues básicamente puedes hacerlo de varias formas, pero la forma más eficiente en teoría es variando la frecuencia de la velocidad de entrada. ¿Vale? Tú varías la frecuencia de la electricidad que está entrando al motor y si le aumentas la frecuencia puedes aumentar su velocidad, la velocidad de giro básicamente. Recordad que un motor asíncrono está siendo arrastrado por el campo magnético que tú le generas con el paso de corriente. Entonces lo arrastras. Y entonces si aumentas la frecuencia básicamente lo arrastras a mayor velocidad. Ya está. Bueno, la capacidad del transporte de mercancías de un tren es variable debido a su carácter configurable. Se pueden poner varias locomotoras, distintos tipos de vagones, etc. Pero podemos decir en general que es 100 veces superior a la del transporte por carretera en camiones. Un tren... Por favor. Noah, por favor. Un tren puede desplazar del orden de 1000 a 5000 toneladas. La velocidad oscila entre los aproximadamente 80 a 100 km por hora de un tren de mercancías o los 160 km por hora de un tren convencional y los 200 km hora de las modernas locomotoras de alta velocidad, que pueden alcanzar incluso los 400 km por hora. En nuestros días, este medio de transporte ha experimentado una gran expansión con las llamadas vías de alta velocidad, vías de un trazado prácticamente rectilíneo por las que corren trenes capaces de llegar a los 400 km por hora, aunque su explotación comercial se queda en alrededor de 300 km por hora, y ya son una auténtica alternativa al transporte aéreo. Pensad una cosa, para viajes inferiores a 2-3 horas en avión, suele ser más o menos igual de óptimo hacer el viaje en tren que hacerlo en avión. ¿Por qué? Porque con el tren no hace falta irte a una terminal aérea, sino que lo puedes hacer directamente desde la ciudad. Sueles tener más o menos la misma tasa de lanzaderas y aparte eso, llegas a la otra ciudad, con lo que normalmente no hay que moverse mucho. El transporte por tren suele ser más eficiente y más económico. Aunque si os fijáis muchas veces lo que os encontraréis es que cuando vais a comprar un billete de avión, os encontraréis que el billete de avión es más barato que el billete de tren. Dato. Vale, ok. Que por eso mucha gente elige el avión antes que el tren. No es porque sea más rápido el avión. En cortas distancias, ¿eh? Es porque muchas veces el avión está mucho más barato que el tren. Es decir, yo por ejemplo
he hecho vuelos a Madrid por 15 euros y el AVE, ahora ya no, ¿no? Porque hay opciones mucho más baratas, pero el AVE me costaba 50. El futuro del tren es muy prometedor. Después de pasar por un periodo de letargo, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, donde sufrió una gran destrucción y se le acusó de ser un medio muy vulnerable en caso de conflicto, ya que si te destruyen la vía, se acabó. Ha resurgido con fuerza en las últimas décadas y se prevé que sea el competidor directo del avión en distancias inferiores a 500 kilómetros. Eso es de una hora. Gracias a las líneas de alta velocidad. La aplicación de la electricidad al transporte terrestre ferroviario es también de gran importancia, aunque su inicio se remonta al siglo XIX. Podemos mencionar en este apartado la aplicación de energía magnética a la mejora del desplazamiento de los trenes. Son los trenes de levitación magnética, los trenes bala. Vale, también llamados los trenes bala. En estos no hay contacto físico con el raíl y por ello la velocidad que alcanzan es muy elevada, alrededor de 700 km por hora, compitiendo con el transporte aéreo. Son subsónicos, siguen siendo subsónicos. ¿Cómo que levitan? Pues como que levitan. ¿No, ¿Nunca has hecho levitar un imán sobre otro? Pones dos surs, por ejemplo, o dos nortes, y los imanes se repelen. Básicamente lo que hacen estos es mantener el tren elevado sobre el imán, y lo que van haciendo es engancharse magnéticamente al siguiente imán. No es como el skate de Regreso al Futuro, ¿vale? No es como lo del skate de Regreso al Futuro, pero básicamente lo que hacen es, primero elevan el tren con una corriente eléctrica que induce un campo magnético que es del mismo polo que el de las vías. Entonces, pum, los separas. Y lo que tú vas haciendo es ir enganchándote magnéticamente a la vía de delante y eso te va arrastrando. Eso cada vez lo vas haciendo más rápido y alcanzas esas velocidades. No es peligroso porque aunque estás elevado sobre las vías, estás dentro de un sistema que en caso de que se pare lo que haces es caer dentro de una especie de... Es decir, las vías están así y tú vas por dentro. Al evitar un poco, dejas de estar en contacto, pero sigues estando dentro del raíl. Si pasara cualquier cosa, tú te quedas enganchado en lo que es la vía. No pasa nada. Estás enganchado, pero no la estás tocando. ¿Vale? Y sí, flotan y por eso pueden ir tan rápidos, porque no tienen prácticamente rozamiento con la vía, que es lo que más les gastaría energía. El siguiente rozamiento es el del aire. Y sobre todo el gran problema sería llegar a velocidades supersónicas. Pero bueno, no llegan tan rápido, 700 km por hora, está muy bien. Venga, transporte aéreo. Vale, el transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. Aunque los pioneros de la aviación en Estados Unidos, Orville y Wilbur Wright, dos hermanos, hicieron el primer vuelo en el aparato más pesado que el aire, Kitty Hawk, Carolina del Norte, 1903. No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando el transporte aéreo alcanza un lugar destacado en todos los países. ¿No se generan altas temperaturas en el fuselaje? Sí, pero están refrigerados. Es decir, básicamente esa inducción sí que, claro, que te generará una cantidad de calor por el efecto Joule y demás, pero tú disipas ese calor y ya está. Hay trenes que lo que usan son materiales superconductores. Lo que haces es refrigerar mucho el tren, básicamente, lo bajas por debajo de ciertas temperaturas y entonces tienes mucha menos pérdida de energía por calor y por lo tanto necesitas refrigerar mucho menos. La era de la aviación supersónica comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo tuvo que resolver problemas aerodinámicos y técnicos que hicieron los vuelos de experimentación tan peligrosos e inciertos como los de los primeros aviadores. Superar la barrera del sonido, durante mucho tiempo la gente creía que no se podía, que era imposible, superarla era imposible. De repente se superó y bueno, básicamente se empezó a exponer a multiplicar la velocidad a la que podían llegar los aviones. El problema es que un avión que vuela a velocidades supersónicas no es eficiente a velocidades subsónicas y viceversa. La aerodinámica de las alas cambia completamente, es totalmente diferente. Si veis un avión supersónico y un avión subsónico, el tipo de alas es totalmente diferente. No sé si habéis visto nunca en los
aviones de combate, que hay unos que tienen alas variables, ¿vale? Que cuando van a velocidades subsónicas se abren y cuando van a velocidades supersónicas se quedan así como si fueran un dardo. Esos son aviones para velocidades supersónicas, pero son súper caros. Muy bien. El primer gran problema que se encontraron los ingenieros aeronáuticos se conoce popularmente como la barrera del sonido. Se alcanza cuando la aeronave llega a la velocidad del sonido en el aire, unos 1220 kilómetros al nivel del mar, conocida como Mach 1. Al obtener esa velocidad se produce de forma brusca una modificación en la compresibilidad del aire, llamada onda de choque. Aumenta muchísimo la presión por delante del avión, generando una onda de choque que puede desestabilizar, te va a generar vibraciones en todo el cuerpo del avión y eso te lo puede acabar rompiendo si te mantienes justamente a esa velocidad. Por eso tienes que ir un poquito más rápido. A ver, el sonido asociado a estas ondas de choque que se proyectan en la Tierra es una bomba sónica. Esto, una de las cosas que pasa, por ejemplo, cuando pasa un meteorito por encima de una ciudad y va a varias veces la velocidad del sonido, puede destruir, generar daños en la ciudad, aunque no caiga en la ciudad, solo por la onda sónica que lleva. Te revienta los cristales, por ejemplo. ¿Cómo explicarías por qué vuela un avión? Vale, un avión vuela básicamente por el efecto de la depresión del aire debido al cambio de velocidad en las alas. El aire que viaja por encima del ala va más rápido que el que viaja por debajo del ala. Eso hace que la presión en la parte superior del ala se reduzca y el avión, debido a que tiene más presión por abajo que por arriba, se genera una sustentación aerodinámica y se mantiene volando. ¿Vale? Es debido a eso, es debido a la depresión que se genera en la parte superior del ala. Por eso necesitan cierta velocidad, si no se caen. ¿Qué opinión tienes sobre el hidrógeno en los aviones? No sé, ahora mismo estamos con el queroseno. No te sabría decir si otros combustibles serían mejores o peores. Ni idea. Lo que pasa es que no soy fan. No soy fan de los combustibles tipo gas en los aviones. Pero bueno, aparte de eso, sin más. Hay dos sistemas de tracción que permiten volar a un aeroplano. La hélice, que puede ser movida tanto por un motor de combustión interna como por un turborreactor. Debido a su diseño, empuja el aire hacia atrás con sus palas, que penetran en el aire como un tornillo. Vale. Y la propulsión a chorro. Produce un empuje al descargar los gases de escape resultantes de la combustión a una velocidad mucho mayor que el que tenía el aire al entrar en el motor. Un motor de aviación tiene que satisfacer un número importante de requerimientos: alta fiabilidad, larga vida, bajo peso, bajo consumo de combustible y baja resistencia al avance. El factor creatina. El factor más eso no es para queroseno, no es creatina, por Dios. Por favor. El factor más importante es el de la fiabilidad, ya que afecta de modo directo al primer requisito del transporte aéreo, la seguridad. Depende. Hay dos tipos de motores, lo que acaba de decir aquí. Está el de hélice o el de propulsión a chorro. El más popular, el de los aviones de transporte de pasajeros más o menos grandes, es una turbina, que es un motor de combustión externa, ¿de acuerdo? Tiene una parte que es un compresor, ¿vale? Tiene un compresor que comprime el aire que entra. Eso lo lleva a una cámara de combustión, a unas cámaras de combustión, donde se va a juntar con el combustible, el oxígeno y nitrógeno y demás que hay en el aire, con el combustible, ¿de acuerdo? Eso va a quemar, va a aumentar de temperatura, de presión y se va a ir a la turbina, ¿vale? Que básicamente va a intentar direccionar y transformar toda la energía térmica de ese gas en velocidad. Y además una parte de esa energía se va a ir a hacer girar el compresor para que entre más aire, ¿de acuerdo? Es decir, una turbina de gas básicamente es una máquina que se mantiene en movimiento a sí misma,
¿de acuerdo? Gracias a la combustión y que propulsa el gas a altas velocidades hacia atrás. Obviamente, al propulsar aires o gases a altas velocidades hacia atrás, yo por acción-reacción me muevo hacia adelante y así gano velocidad. Muy bien. Sí, más o menos es como el de una moto de agua, pero estamos hablando de una turbina de gas. Los otros motores que hay son los de hélice. Básicamente es un motor axial donde los pistones, en vez de estar puestos en línea o en V, como los coches normales y corrientes, están puestos como si fuera una estrella, ¿de acuerdo? Y eso hace que gire un cigüeñal, que gira un volante de inercia, donde están básicamente puestas las palas de la hélice, y eso hace pues que gire la hélice y ya está. Bueno, para bajas velocidades van muy bien. Son más eficientes para bajas velocidades. Para altas velocidades lo mejor es una turbina de gas. Para altas altitudes, turbina de gas. Aviones pequeños, hélice. Aviones grandes, una turbina de propulsión a chorro, que es básicamente... Es decir, depende de lo que quieras obtener. Claro, avionetas, hélice. Aviones que quieras ir muy rápido y tal, aunque sea pequeño, pues turbina, ¿vale? Si ya quiero superar barrera del sonido, afterburners, como los del F-22 y todo este tipo de cosas. Vale, los aeroplanos se pueden clasificar en 3 tipos según su función y su ámbito de operación: comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, ya sea las líneas regulares o charters militares. ¿Qué motor me gusta más de combustión interna? Voy a hacer promoción de un motor, hoy he estado hablando de él. Voy a decir una cosa, ¿vale? No lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Es una marca comercial, no es real. Es el One Stroke Engine. Es un motor español, por cierto. Lo de One Stroke no es que sea de un tiempo, es mentira, es de 2 tiempos. Pero es un motor español de 2 tiempos, que se llama One Stroke, que básicamente en vez de tener cigüeñal, tiene 2 pletinas laterales y la combustión se hace entre 2 pistones. Muy chulo. Después de este me iría el motor rotativo. El One Stroke Engine, buscadlo por internet, está muy bien, está muy bien. Vale, muy bien, vamos por ahí. Las particulares características de cada avión están determinadas por la naturaleza de los servicios a realizar. El aumento de la especialización en su uso ha traído como consecuencia una amplia variación en los requerimientos de diseño. Otros medios de transporte aéreo son el helicóptero, que es un invento español, por cierto, teniendo como precursor el autogiro de Juan de la Cierva en 1921, fue desarrollado por Sir Cory en 1939. Medio de rescate imprescindible en la actualidad por su capacidad de maniobra y posibilidad de aterrizaje en cualquier lugar. Señor, se nota que le gusta explicar, es un gusto. Muchísimas gracias. Saludos desde Medellín, Colombia. Fantástico. Saludos a Colombia. Y especialmente a Medellín. Globos aerostáticos. También. Estos son muy antiguos, los globos aerostáticos, muy antiguos. Hoy se usan con fines turísticos y de investigación atmosférica. También en su modalidad dirigible. Se usan con fines publicitarios y en algunos lugares como vigilancia de incendios forestales. Su uso como medio de transporte se malogró con el desastre del Hindenburg en 1937. Siempre han hablado de que deberían volver, nunca han vuelto, pero siempre se ha hablado de no, deberían volver porque eran muy eficientes, porque la sustentación era mucho más barata, tal. Es verdad, son mucho más lentos y la capacidad de carga es mucho más baja, pero se ha hablado de ellos como la sustitución del barco, en cuanto al transporte de mercancías. Bueno, el problema fue que debido a los conflictos todavía no militares, pero sí económicos y que hubo entre Alemania y los del resto de países, le cortaron la entrada espérate, a ver si me acuerdo bien. Creo que era nitrógeno. Espérate, y tuvieron que usar hidrógeno. Es que creo que el tema es que les cortaron la entrada de nitrógeno. No puede ser nitrógeno. De helio. Les cortaron la entrada de helio y tuvieron que empezar a usar
Por favor, respeten la clase. Muchas gracias, Puchito TV. Bueno, voy a seguir, ¿eh? Los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico. La transmisión de información o comunicación es la más básica y vital necesaria de los seres humanos. Se sabe que la comunicación es condición sine qua non de la existencia humana. Es decir, es algo que llevamos haciendo toda nuestra vida. Muy bien, después del desarrollo de la escritura como forma de plasmar y transmitir información, el principal avance fue el desarrollo de la imprenta. Bueno, el desarrollo de la imprenta. Si bien en el siglo XI se imprimía en China, la reinvención de la imprenta en Europa se atribuye a Gutenberg. ¿De acuerdo? Además, tenéis que entender que la imprenta en esa época no es como la podéis imaginar ahora, como una impresora, sino que ponían las letras, creaban el texto en una tablilla. Esas letras estaban giradas y básicamente lo que hacían era plasmar la hoja de papel sobre las tablillas, apretar, y entonces quedaba plasmada la hoja con todo. Es decir, creaban la tabla básicamente de la hoja y la podían repetir una y otra vez mojándola con la tinta y posteriormente plasmando una hoja. Era un proceso un poquito rudimentario, pero permitía imprimir una y otra vez una hoja. Muy bien. En esencia, en una comunicación se transmite información desde una persona a otra persona, o más generalmente de una entidad a cualquier otra. Para que se pueda realizar una transmisión de información, esto me acuerdo que lo estuve estudiando con Rose, que es mi chica, porque está metida con el tema de la comunicación y demás por temas X, y era emisor, canal, mensaje, código, medio y receptor, ¿no era? Muy bien. Dice, en esencia, en una comunicación, el emisor que da origen a la información, el medio que permite la transmisión, el receptor. Aquí falta el canal y código. Pero bueno, al principio de transmisión de información se centraba solamente en la prensa escrita. Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la aparición de la fotografía, de la radio y el cine, el periodista vio ampliado su campo de acción, constituyéndose entonces los grandes medios de comunicación social o de masas, a los que más tarde se uniría la televisión e Internet. Actualmente se demandan información en tiempo real, lo que estamos teniendo ahora mismo con vosotros aquí en el canal, en el chat. Muy bien. Una respuesta a esta demanda exige el tratamiento también en tiempo real. Y esto solo es posible mediante el teleproceso, que permite el traslado inmediato de los datos desde donde se producen hasta donde han de ser tratados. Internet aparece el Internet en los años 60. Luego más abajo hablaremos de ello. Pero no, en 94 no, es anterior, Cuidado, es el Internet que nosotros conocemos, el que nosotros usamos ahora, sí que te compro del 94. Pero lo que es el concepto de Internet es anterior, es bastante más viejo. Lo veremos más abajo, ¿vale? No quiero daros un dato erróneo. Vale, la palabra telecomunicación significa comunicación a distancia. Si desglosamos la definición por comunicación, entenderemos todo intercambio de información entre hombres, entre estos y máquinas, o estas entre sí, mientras que lo que se refiere a la distancia puede variar entre pocos metros, no, telecomunicación, no hablo con la habitación de al lado, o incluso al otro lado del mundo. Mirad, ahora mismo estamos hablando desde España y aquí tenía un chico que está en Colombia, o sea que imaginad, ¿no? Quiero decir, mirad qué maravilla, Maquinista Patrón está desde Colombia escuchándonos, en la otra punta del mundo. Muy bien. Entre estos, un servicio de telecomunicación es un conjunto de medios físicos y lógicos administrados por un proveedor de servicio, que este pone a disposición de uno o varios clientes, junto con normas de acceso y utilización, para satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de telecomunicaciones. Muy bien. Pero es mejor. No os peleéis, leche. Eso, respetémonos todos, por favor. La Agenda 2030 pone de manifiesto en su objetivo número 9, Industria, Innovación e Infraestructuras, la importancia de las tecnologías de la información
y las comunicaciones para el desarrollo sostenible. En concreto, su meta 9.c propone aumentar significativamente el acceso a la telecomunicación, a la tecnología de la información y las comunicaciones, y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados. Muy bien. Clasificación de los servicios. Es complicado ponerse de acuerdo sobre una clasificación de servicios de la telecomunicación. De hecho, se utiliza la misma palabra, servicio, tanto en el caso de describir un servicio completo como el servicio telefónico, como para nombrar sus características de un mismo servicio, como por ejemplo, dentro del servicio telefónico, el servicio del buzón de voz. A ver, ¿qué os pasa? ¡Ay, madre! Madre. Bueno, ¿qué servicios podríamos tener, por ejemplo, con la telefonía? Pues según la movilidad del usuario, según el tamaño grupo de usuarios, según el ordenamiento técnico, según el tipo de red de transporte del servicio, según el tipo de información o según el ancho de banda, que esto es lo que usamos actualmente. Como puede comprobar, estas clasificaciones no comprenden todos los servicios existentes, ni profundizan en el estudio de los servicios, pero pueden servir para situarnos dentro del ámbito de los servicios de telecomunicación. También se debe hacer notar que un determinado servicio pertenecerá en general a varias de las categorías anteriores. Por ejemplo, un servicio para comunicaciones de empresa es de comunicación de voz y datos, de banda estrecha, naturaleza conversacional y de carácter fijo. Lo de banda estrecha o banda ancha depende si me puedo modular o no. Esto ya lo veremos. Bueno, vamos a ello. Atributos de los servicios de las telecomunicaciones. Súper importante. Chicos, los servicios, comportaos en el chat, por favor. Los servicios se describen mediante los atributos correspondientes a sus valores en el punto en el que el usuario accede al servicio, denominado punto de referencia. Para poder caracterizar y diferenciar los servicios de telecomunicación, se proporcionan una serie de atributos y sus posibles valores. A continuación aparecen los más relevantes. Velocidad de transferencia de información, que indica la velocidad binaria, modo circuito, o caudal, es decir, cantidad de ceros y unos, aquí estamos hablando. Se refiere a la transferencia de información digital entre dos puntos de acceso o dos puntos de referencia. Puede emplearse para caracterizar un servicio de telecomunicación o una conexión. Valores, velocidad de caudal en bits. Ancho de banda, recoge la necesidad del espectro para realizar el servicio. Valores, banda estrecha, banda ancha, ¿de acuerdo? Modo de transferencia de la información. Describe el modo operacional para la transferencia, transporte y conmutación de información de usuario a través de una red. Puede emplearse para caracterizar un servicio de telecomunicación o conexión de la red. Valores, pues sería circuito y paquete, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que normalmente la información se transmite en paquetes. Paquetes de 8 bits, paquetes de 20 bits, paquetes de 40 bits, y ahí se va transmitiendo los bloques de comunicación. No se transmite como una secuencia completa, es como transferirlo en libros, ¿vale? En paquete, en bloques. Muy bien. Capacidad de transferencia de información. Describe la capacidad asociada a la transferencia de diferentes tipos de información a través de la red. Puede emplearse para caracterizar un servicio de telecomunicación o una conexión. Valores, ¿no? Pues información digital sin restricciones, conversación, audio a 3,1 kHz, a 7 kHz, a 15 kHz, vídeos o lo que son. Bits. ¿Qué son los bits? Vale, un bit básicamente es la unidad mínima de información. ¿De acuerdo? La unidad mínima de información puede ser o un 0 o un 1. Luz encendida, luz apagada. ¿De acuerdo? Así es básicamente como se comunican los ordenadores. Los ordenadores digitales solo entienden los unos y los ceros. Y yo puedo trasladar cualquier información a base de unos y ceros. Si yo repito suficientes veces ese 1 y ese 0, puedo transmitir cantidades grandes de información. Por ejemplo, todas las letras del abecedario y todos los símbolos que tienes en tu teclado, en un ordenador, se mueven a través de lo que se llama ASCII 2, que es básicamente 8 bits.
Un byte. Con un byte, que tienes 256 opciones diferentes, tienes acceso a poderte poner todos los tipos de letras que tienes. Muy bien. Entonces, bueno, ya sabes lo que es un bit. Un byte son 8 bits. Un kilobit son 1024 bits. Un kilobyte son 1024 bytes. Y después va el megabyte, el gigabyte, el terabyte, etcétera, etcétera. Bueno. Y son 1024 veces cada una de las anteriores. ¿Por qué 1024 y no 1000? Porque 1024 es 2 a la 10. Bienvenido al mundo de la maravillosa informática. Esto del tema de la informática, bits, digital y tal, lo veremos más adelante. En el tema 20 y algo hay algo de informática y tal. Está bastante chulo. Bueno, ancho de banda, ¿no? Recoge la necesidad de tal. No, esto ya está. Establecimiento de comunicación. Asociado al servicio de telecomunicación. Describe el modo de establecimiento del que se emplea para establecer y liberar una determinada comunicación. Pues demanda, reservado o permanente. Muy bien. Configuraciones de la comunicación, que describe la disposición especial para transferir información entre dos o más puntos de acceso que se intervienen y el flujo de información entre esos dos puntos. Valores, pues el punto a punto a multipunto, multipunto, ¿vale? Depende de, por ejemplo, yo estoy haciendo de un punto a multipunto, ¿vale? Yo soy uno y vosotros podéis ser varios. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo transferir información a varios a la vez. Multipunto, pues sería entre varios a varios. Por ejemplo, una llamada de Zoom. ¿Vale? Todo el mundo se está transfiriendo información entre ellos. ¿Vale? A mí me llega de varios, yo envío a varios, etc. Bueno, establecimiento de la conexión. He simplificado mucho, ¿eh? Esto estoy hablando un poquito así para que nos entendamos, ¿vale? Sé que no es exacto, pero no va por ahí la cosa, pero es para que nos entendamos. Establecimiento de la conexión. Describe el modo de establecimiento empleado para establecer y liberar las conexiones de la red, que puede ser conmutada, semipermanente, permanente. La simetría describe la relación del flujo de información entre dos o más puntos de acceso o puntos de referencia, ¿no? Puede ser unidireccional, yo envío la información pero nunca la recibo. Por ejemplo, hablar por un megáfono a un grupo de gente. Eso es unidireccional. Yo hablo y yo no escucho la vuelta. Un megáfono, un servicio de megafonía. Por ejemplo, el audio entre nosotros, entre yo y vosotros, es unidireccional. Vosotros me escucháis, pero yo no os escucho. ¿Vale? En ese aspecto, el audio, en esta comunicación que estamos teniendo, es unidireccional. ¿Vale? Sin embargo, podéis contestarme a través de otro canal, a través de escribir. Podéis escribir y yo os leo, ¿vale? Como yo también os puedo escribir, ese canal es bidireccional. Yo os podría escribir cualquier cosa y vosotros me leeríais. Me escribís cualquier cosa, yo os leo. ¿Vale? Ese es bidireccional. Puede ser bidireccional simétrico, bidireccional asimétrico, etc. Bueno, después están los protocolos de acceso, que son los atributos que caracterizan el protocolo empleado en el canal. Venga, buenas noches y hasta mañana. En el canal de transferencia de información, de señalización y o de información de usuario en un determinado punto de acceso o de referencia, que pueden ser los protocolos, bueno, un protocolo apropiado, ¿vale? Por ejemplo, me quiero conectar a una red, pues necesito una máscara de red, un DNS, etc. Muy bien. Vale, el telégrafo. Nace con la necesidad de encontrar un método de transmisión mucho más rápido que el correo. Ya en la antigua Grecia se creó un sistema de base de antorchas que eran visibles a distancia y que transmitían señales hechas con los brazos de un puesto a otro. Claro, tú imagínate, si yo tengo que recorrer una distancia de 20 kilómetros entre un sistema de antorchas a otro, claro, tengo que recorrer esos 20 kilómetros. Si voy en caballo, a lo mejor tardo una hora. Claro, sin embargo, si pongo las banderas o las luces y me ven desde esos 20 kilómetros al momento, a lo mejor solo tengo que irme desde el sitio que estoy apostado a la antorcha y tardo 10 minutos. He reducido el tiempo de viaje de 20 kilómetros en 10 minutos. Es súper rápido en comparación con el anterior. ¿Vale? Es 6-7 veces más rápido. Vale, a finales del siglo XIX, cuando gracias a los descubrimientos de Oersted, Ampère y de un telégrafo que funcionaba con bobinas e hilo conductor,
pero fue Morse con la invención del código que lleva su nombre, el código Morse, basado en la simplificación a dos señales, un impulso eléctrico corto, punto, y uno largo, raya, podía representar combinándose cualquier letra del alfabeto. Hoy en día está totalmente superado y el único vestigio que queda es la red Telex del servicio de correos, que puedes enviar todavía telégrafos, si quieres. Los impulsos eléctricos que conforman los mensajes telegráficos se pueden transmitir a través de circuitos alámbricos por medio de las ondas de radio. Muy bien, el teléfono. El conjunto básico del invento de Bell, que ya vimos en anteriores temas, Graham Bell, el teléfono y demás, del invento de Bell está formado por un emisor, un receptor y un único cable de conexión. El emisor y el receptor eran idénticos y contenían un diafragma metálico, es decir, yo hablaba y escuchaba por el mismo sitio, lo cual era un poco drama. Un imán con forma de herradura dentro de una bobina. Las ondas sonoras que incidían sobre el diafragma lo hacían vibrar dentro del campo del imán. Esta vibración inducía una corriente eléctrica a la bobina que variaba según las vibraciones, ¿vale? Es decir, la corriente y la frecuencia variaba según cómo yo hablaba. Como ahora que yo estoy hablando aquí, ¿de acuerdo? A esto, básicamente al micrófono. Entonces, de vuelta, si le inducían una corriente, emitía un sonido. Vale, esta vibración inducía una corriente eléctrica en la bobina que variaba según las vibraciones del diafragma. La corriente viajaba por el cable hasta el receptor, donde generaba fluctuaciones de la intensidad del campo magnético de este, haciendo que su diafragma vibrase y reprodujera el sonido original. ¿De acuerdo? Es decir, tú podías hablar y recibir por el mismo aparato. Los teléfonos antiguos usaban un único dispositivo como transmisor y receptor, uno solo. Sus componentes básicos eran un imán permanente con un cable enrollado que lo convertía en un electroimán y un fino diafragma de tela y metal sometido a la fuerza de atracción del imán. La fuerza de la voz, como ondas de sonido, provocaba un movimiento del diafragma, que a su vez generaba una minúscula corriente alterna en los cables del electroimán. Estos equipos eran capaces de reproducir la voz, aunque tan débilmente que eran poco más que un juguete. Es decir, le costaba mucho reproducir sonido. La invención del transmisor telefónico de carbono por Emily Bernier constituye la clave en la aparición del teléfono útil. Consta de dos gránulos de carbonos colocados entre unas láminas metálicas denominadas electrodos, una de las cuales es el diafragma que transmite vibraciones de presión a dichos gránulos, y los electrodos conducen a la electricidad que circula a través del carbono. Las variaciones de presión originan a su vez una variación de la resistencia eléctrica del carbono. A través de la línea se aplica una corriente continua a los electrodos, es decir, ya no es la corriente la que yo estoy generando al hablar, que es muy pequeña, sino que yo alimento eléctricamente el cacharro y al variar la resistencia yo puedo ver a qué presión la estoy metiendo. Entonces, luego puedo hacer la transformación contraria y induciendo corriente en el cable, yo puedo emitir el sonido bastante más elevado. La fluctuación de dicha corriente a través del emisor de carbono se traduce en una mayor potencia que la inherente onda sonora. Es un amplificador, básicamente. Los amplificadores, recordad que siempre usan corriente. El efecto se denomina amplificación y tiene una importancia crucial, pues hasta entonces un transmisor electromagnético solo era capaz de convertir energía y siempre producía una energía eléctrica menor que la corriente de la onda sonora. Y recordad, las ondas sonoras no tienen tanta potencia. Los receptores de los teléfonos más modernos, el imán pasó a ser plano como una moneda, y el campo magnético que actúa sobre el diafragma de hierro era de mayor intensidad y homogeneidad. Los transmisores llevaban un diafragma muy fino montado debajo de una rejilla perforada. En el centro del diafragma había un pequeño receptáculo con los gránulos de carbono. Las ondas sonoras que atraviesan la rejilla provocan un vaivén del receptáculo en el movimiento descendiente. Los gránulos quedan compactados y producen un aumento de la corriente que circula por el transmisor. Dado que el transmisor de carbono no resultaba práctico a la hora de convertir energía eléctrica en presión sonora, los teléfonos fueron evolucionando hacia receptores separados de los transmisores, que es el teléfono que teníamos hasta no hará mucho, que el emisor está totalmente separado del receptor, del transmisor. Muy bien. Esta disposición permite colocar el transmisor cerca de los labios para recoger el máximo de energía sonora y el receptor en el auricular, lo cual elimina
los molestos ruidos de fondo. En estos teléfonos el receptor seguía siendo un imán permanente con un arrollamiento de hilo conductor, pero con un diafragma de aluminio sujeto a una pieza metálica. Los detalles del diseño han experimentado enormes mejoras, pero el concepto original pues continúa siendo más o menos lo mismo. Es decir, han mejorado, pero tampoco ha cambiado mucho. En la actualidad, el equivalente eléctrico del imán permanente es una sustancia plástica denominada electreto. Al igual que un imán permanente, produce un campo magnético permanente. En el espacio, un electreto genera un campo eléctrico permanente en el espacio, así como un conductor eléctrico que se mueve en el seno de un campo magnético induce una corriente. El movimiento de un electrodo dentro de un campo eléctrico puede producir una modificación del voltaje entre un electrodo móvil y otro estacionario en la parte opuesta del electreto. Aunque este efecto se conocía de antiguo, fue solo una curiosidad de laboratorio hasta la aparición de materiales capaces de conservar una carga electrostática durante años. Los transmisores telefónicos actuales se basan actualmente en este efecto, en vez de la variación de la resistencia a los gránulos de carbono en función de la presión. Muy bien. Hoy en día los micrófonos de carbono han sido sustituidos por micrófonos de electretos, que son más pequeños y más baratos, reproducen mejor el sonido y son más consistentes que aquellos. La amplificación de la señal se consigue utilizando circuitos electrónicos, de transistores o circuitos integrados. El receptor es normalmente un altavoz de pequeño diámetro, sea de diafragma o de cono vibrante. Vale, vamos a las redes telefónicas. Vamos a pasar un poquito más por encima del tema de redes telefónicas, un poquito para ir viendo. A partir de ahora voy a ir un poquito más acelerado, ¿de acuerdo? Ya llevamos una hora y vamos a darle un poquito de vuelta a esto. Vale, las redes telefónicas se componen fundamentalmente por el propio aparato, el terminal telefónico, conectado mediante redes de cableados urbanos, ¿vale? Normalmente hilos de cobre, a las centrales telefónicas o locales. Estas centrales están conectadas con el resto de centrales locales a través de centrales de tránsito. Muy bien. Las centrales constan, ya sean locales o de tránsito, de un equipo de conmutación, que es el que permite generar la comunicación entre los equipos que nosotros deseamos. Antes era a mano, tú llamabas, te contestaba la telefonista, ¿a quién quiere llamar? Quiero llamar a no sé qué número. Vale, espera un momento, ¡pam! Después estaba el selector por sonidos, ¿vale? Es decir, básicamente tú le enviabas a la máquina los sonidos del número al que ibas a llamar y después, por último, ya teníamos el selector digital. ¿De acuerdo? Así que, bueno, se ha ido mejorando, se ha ido traspasando. Muy bien. Las frecuencias emitidas por el teléfono al marcar entre los 700 y los 1700 hercios, ¿de acuerdo? Para el número de marcado, ¿vale? Podemos utilizar nuestro teclado telefónico incluso para controlar un dispositivo a distancia una vez que está establecida la comunicación, que son los tonos de TMF. Por eso, por ejemplo, te dicen aquello de pulse el 1 y tú pulsas el 1. Y te quedas, ¿cómo sabe la máquina que estás pulsando el 1? Porque el 1 tiene un tono asociado, por ejemplo. ¿Vale? Un atributo relevante de la red telefónica es que tras establecer la comunicación, los usuarios tienen a su disposición un canal telefónico dedicado exclusivamente a esa llamada y no puede ser utilizado por otros usuarios. Esto es importante. Los canales quedan separados del resto. ¿Vale? Bueno, una red telefónica obviamente permite frecuencias de entre 300 y 3400 hercios. ¿Por qué entra esas frecuencias? Porque la frecuencia de la voz. Es la frecuencia de la voz. ¿Vale? Muy bien. Obviamente no se mueve a esa frecuencia la señal porque está modulada dentro de una señal de 5, por ejemplo, de 5 MHz para la televisión o de otras frecuencias. El fax o facsimil, bueno, ya lo conocemos todos, básicamente es la máquina de hacer faxes, que básicamente lo que metías era un papel que al calentarlo te permitía reproducir el mismo mensaje que se había enviado en formato papel desde otro lado. Básicamente era como duplicar el documento. Una especie de impresora, ¿vale? En
es la primera máquina comercial, apareció en 1863 y ya desde comienzos del siglo XX comenzó a utilizarse esta tecnología con cierta regularidad para enviar fotografías a las redacciones de los periódicos utilizando las líneas telegráficas. Supongo que al principio debía ir muy lento eso. La radio, muy conocida, ¿vale? Inventada por el británico James Clerk Maxwell. Vale, en 1896 se consiguió transmitir una señal de 1,6 kilómetros, ¿vale? Hasta 1,6 kilómetros. Y en 1902 ya se enviaban de forma regular mensajes transatlánticos, es decir, al otro lado del mundo. ¿Vale? En 1905 muchos barcos llevaban equipos de radio de onda corta, onda media y onda larga, ¿vale? Que a día de hoy se siguen usando. Es un sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio. Se utilizan ondas radiofónicas de diferente longitud para distintos fines, ¿vale? Recordad que la unidad de medida de la frecuencia es el hercio, ¿de acuerdo? Que es los ciclos partido por segundo o segundo a la -1, ¿de acuerdo? Aquí te hablan de los diversos tipos de hercios, que si hercio, kilohercio, que son 1000, o megahercio, o gigahercio, que serían 1000 millones. ¿Vale? Las ondas de radio se utilizan no solo en la radiodifusión, sino también en la telegrafía inalámbrica, la transmisión por teléfono, la televisión, radar, etc. ¿De acuerdo? Las ondas electromagnéticas dentro de una atmósfera uniforme se desplazan en línea recta, y como la superficie terrestre es prácticamente esférica, la comunicación radiofónica a larga distancia es posible gracias a la reflexión de las ondas de radio en la ionosfera. Es decir, es bastante divertido. Claro, la Tierra es redonda, ¿vale? En teoría tú no podrías emitir radio y llegar más allá de tu horizonte. No podrías llegar a tu horizonte, pero sin embargo, dado que esas ondas rebotan en la ionosfera, tú puedes enviar ondas que llegan a puntos que tú no puedes ver, ¿vale? Es decir, envías la onda, básicamente rebota en la ionosfera y le vuelve a un punto. Por ejemplo, tú tienes una ciudad aquí, tienes otra ciudad aquí, tú puedes enviar una señal a un punto en el que en línea recta no te podrías ver en ningún momento. Muy interesante. Muy bien. Los sistemas normales de radiocomunicación constan de los componentes básicos que hemos hablado antes. Está el tema de la frecuencia modulada, la FM, ¿vale? Tenemos la de amplitud, ¿vale? Amplitud media. Bueno, y aquí habla de los diversos tipos de señal, ¿vale? Vamos a hacer la televisión, ¿de acuerdo? Que también es importante. Que está inventada por, bueno, el primero fue el disco Nipkow, ¿vale? Patentado por Paul Gauthier Nipkow en 1884, que era un disco plano y circular que estaba perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos de forma en espiral partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más alejado del centro exploraba una franja en la parte más alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar toda la imagen. Para esto, sin embargo, debido a la naturaleza mecánica, el disco Nipkow no funcionaba eficazmente con tamaños grandes y altas velocidades de giro para conseguir una mejor definición. ¿Vale? Esto se fue mejorando. Vladimir Kozma en 1923 crean el iconoscopio. Después está el tubo disector de imágenes, inventado por Philo Taylor. En 1926 John Logie Baird inventó un sistema de televisión que incorpora los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con la llegada de la televisión de tubos se permite crear la televisión para las casas. Bueno, después con la llegada de la televisión, bueno, de la tecnología espacial y los satélites, da otro giro la televisión, de acuerdo, que permitía enviar señal de televisión prácticamente a todo el mundo. Bueno, aquí vamos haciendo, ¿no? Después aparecen las televisiones de cristal líquido, las OLED que tenemos ahora, etcétera, etcétera. Tecnología 3D que hemos visto con gafas y sin gafas, que también hay tecnología 3D sin gafas, aunque la tecnología 3D, como hemos visto todos, es una de esas tecnologías que intenta volver siempre, pero no acaba de calar
en la televisión. Seguimos siendo esclavos de la bidimensionalidad en las televisiones y de ahí no nos sacan. ¿Vale? Bueno, la señal de televisión, que se transmite igual que las señales electromagnéticas de radio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que usan frecuencias más elevadas para poder transportar más información, ¿vale? El espacio que usan es el de la frecuencia modulada. Por ejemplo, la televisión digital terrestre aquí en España se tuvieron que mover las emisoras de radio para poder entrar y, bueno, mover también los canales de la telefonía para poder dejar espacio a la televisión digital terrestre, ¿vale? La información era digital, estaba digitalizada dentro de una frecuencia modulada. Muy bien. Bueno, la transmisión de la televisión, ¿de acuerdo? No voy a entrar mucho en esto. Y ahora sí, esto sí que me voy a meter un poquito y después ya le vamos a seguir dando un poquito de forma a esto. La RDSI, ¿vale? Que es la Integrated Services Digital Network, que es la red digital de servicios integrados, es la red telefónica digital de transmisión de datos. La RDSI nace en 1985, aunque se tardó 10 años en usar de forma regular, ¿vale? La red telefónica, RTB, sufrió una profunda transformación debido a la introducción de las RDSI. Claro, ¿qué pasaba con la RDSI? Que estaba formado por dos canales de datos de 64 kilobits por segundo cada uno y uno de control de 16 kilobits por segundo, ¿vale? Esto permitió el acceso a internet a 64 kilobits por segundo, que para ese momento fue una explosión digital. Hasta ese momento no se tenía tanta capacidad de información y este es el primer internet. Los 56, los 64, no sé si os acordaréis, ¿vale? De cuando pues algunos si era joven o habrá visto el típico módem que iba a 56, después pasaron a 128, etcétera, etcétera. Luego aparece la ADSL. La ADSL permite anchos de banda muchísimo mayores, ¿de acuerdo? Y esto básicamente genera un cambio, una revolución en cómo entendíamos el Internet. Muy bien. También tenemos la telefonía móvil, obviamente con los sistemas GSM. También tenemos los sistemas 4G, 5G, dependiendo sobre todo de la frecuencia a la que trabajamos los datos y la capacidad de datos que podemos mover. También tenemos el GPS, ¿de acuerdo? El GPS, que hoy en día nos permite ubicarnos en cualquier lugar del mundo en cualquier momento, lo cual es un cambio global, de cómo entendemos la localización de los diversos aparatos en el mundo. Es un sistema que aparece para uso militar, pero que luego se usa de forma extensiva por la población. Y realmente todos hoy en día tenemos un terminal capaz de poder detectar las señales de los satélites y saber exactamente dónde están. ¿Cómo lo hace? Con un sistema de triangulación. Utiliza básicamente cuestiones de la relatividad especial de Einstein que nos permiten conocer cuál es la posición de los diversos satélites respecto a nosotros y en base a triangular diversos satélites de forma simultánea puede decidir exactamente en qué punto nos encontramos. ¿De acuerdo? Así es lo que hace. Él sabe la posición de los satélites porque tiene una lista, después compara qué posición le dice cada satélite que tiene relativamente respecto a él y con esa unión básicamente va acercándose y viendo cuál es la precisión. Por eso veréis que los GPS tienen un tema de precisión, que puede ser más ancho o más estrecho, según la cantidad de cielo que tenemos a nuestra disposición. Cuanto más cielo estemos, es decir, si estamos en un sitio que no hay edificios ni nada, veréis que la precisión es muy elevada, y si estáis en medio de una ciudad con edificios muy altos, veréis que la precisión es más baja. Hay obviamente sistemas que ayudan a mejorar. Por ejemplo, Google, una de las cosas que hizo fue mapear las wifi de las ciudades por donde iba. Entonces, básicamente, sabiendo las wifi que tenías alrededor, Google decía, y estás aquí, ¿no? Pues también. Otra forma de hacerlo también es según la señal, la potencia de la señal de las antenas telefónicas que tienes a tu alrededor. Si como todas son más o menos iguales, si tú puedes ver cuál está más y menos y sabiendo su posición, también te puedes triangular. Bueno, tratamiento de la información, también importante. Cómo adquirir la información, cómo almacenar la información,
ordenar la información, la interrelación de la información, la selección de la información o la transmisión de la información. Estas son cositas importantes que, bueno, lo del bit ya lo hemos explicado, el byte ya lo hemos explicado, ¿de acuerdo? Cómo representar la información, se puede representar como ceros y como unos para temas de elementos digitales. Recordad que también esto lo llamamos sistema binario, sistema digital. Y bueno, también hay otras formas, ¿no? Sistemas octales con 8 bits, que va del 0 al, bueno, 8 caracteres, que va del 0 al 7. Sistema hexadecimal, que usan muchas veces algunos ordenadores, del 0 a la F. Veréis que las calculadoras nos permiten escribir hasta la F, muchas de ellas, y nos permiten eso, hacer cálculos hexadecimales, que también es un sistema interesante. La F es el 15, para que os hagáis una idea. Y obviamente después del 15 va el 1 y el 0, 10. ¿Vale? Después de ese 15, el 16 se representa en el sistema hexadecimal como 10. Muy bien. Información alfanumérica, lo del ácidos, que ya lo he explicado, con 256 caracteres, otros códigos que hay, los formatos de compresión de los diversos sistemas, etcétera, etcétera. Vale. En cuanto al tema de la energía, no voy a entrar mucho porque los temas anteriores ya está tratado esto, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer, además, básicamente lo que hace es hablar de cómo se obtienen los sistemas energéticos. Si queréis ver los temas energéticos del tema 1 al 5, hemos estado hablando de la energía. Por lo tanto, lo podéis revisar un poquillo ahí y ahí está totalmente explicado. Muy bien, y dicho esto, la conclusión del tema. En este tema se ha tratado, en primer lugar, la influencia de las nuevas tecnologías en el transporte y comunicación y el modo en el que han ido evolucionando los diversos tipos de transportes y los medios de transformación y comunicación de la información en todas sus vías de emisión y recepción. En segundo lugar, se analiza el uso de las fuentes de energía, su relación con la sociedad actual y su repercusión en el medio ambiente, tema de especial importancia en la actualidad. Recordad que eso está explicado en los temas de 1 al 5 de estos repasos que estamos haciendo. La materia de tecnología y digitalización propicia un entorno adecuado para que el alumnado tenga la oportunidad de llevar a cabo ciertas tareas mientras explora, descubre, experimenta, aplica y reflexiona sobre lo que hace. Este es un tema con el que puede trabajar el desarrollo de la tecnología y la digitalización desde la perspectiva evolutiva e histórica, así como trabajar también con los objetivos de desarrollo sostenible en la relación a las fuentes de energía y las repercusiones del medio ambiente hacia estas. Muy bien. Muy bien, señores, muchas gracias hoy por haber estado aquí un día más leyendo con nosotros el tema de hoy, el tema número 8, tratamiento de la información, ¿de acuerdo? Así que nada, si me habéis visto por aquí, muchas gracias por haber estado hoy conmigo en el directo y si me estáis viendo desde YouTube, recordad que este tema está completamente explicado en la lista de reproducción que ya están los 71 temas colgados para la preparación de las oposiciones de secundaria, especialidad de tecnología. Aquí el tramo final he pasado un poquito por encima. ¿Por qué? Porque esto ya está explicado en temas anteriores y porque es un poquito repetitivo. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos un día más aquí en Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.